calendario. Siguiente punto, señor relator, proyecto de ley de la Comisión de Economía. De la Comisión de Economía, Banca, Finanza, Inteligencia Financiera y Producción, Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas. Proyecto de ley 17 se propone prorrogar el pago del impuesto general a las ventas para la micro y pequeña empresas, IGB Justo. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recaído en el proyecto de ley 17, por el que se propone prorrogar el pago del impuesto a las ventas para la micro y pequeña empresa, IGB Justo. Al respecto, la Comisión de Producción ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra la congresista Arao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Y pediría que pongan la presentación de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera. Muchísimas gracias. Congresista Arauz, un momentito. Le voy a agradecer que los asesores que están en los pasillos, por favor, guarden silencio porque interrumpen la exposición. Y antes de que dé sustentación, permítame saludar, se encuentra en nuestras galerías el diputado de México, señor Q, diputado especializado en la primera infancia, al cual esta representación saluda. Puede continuar, congresista Mercedes Arao. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. El proyecto de ley número 17/2016 CR, ley de prórroga de pago del IGB para la micro y pequeña empresa, llamado IGB Justo, es un dictamen en el cual se aprobó por mayoría porque en general las diferentes partes concordaban con el fin de este dictamen, aunque teníamos algunas discrepancias en algunos detalles adicionales dentro del grupo. Se plantea con este contenido modificar para la PYME la oportunidad de pago, postergar el momento después de 3 meses sin generar multas ni intereses. En tal sentido, se busca modificar los artículos 29 y 30 del TUBO del IGB y del Impuesto Selectivo al Consumo, referido a la declaración y pago, así como la forma y oportunidad de declaración y pago del impuesto. Y asimismo se establece que no están comprendidos en sus alcances quienes mantengan deudas de IGB y que se encuentren procesados por delitos tributarios o en proceso concursal. Para justificar esto, entendemos que la propuesta tiene por objeto otorgar un régimen jurídico y tributario especial para las micro y pequeñas empresas a fin de brindarles una mayor liquidez e incentivar la formalización de estas empresas al disminuir sus costos de cumplimiento tributario, es decir, el pago del IGB por ventas a plazo. La evidencia muestra una elevada morosidad de la MIPE al momento de pagar el IGB, principalmente en el primer mes, que disminuye en los meses siguientes, siendo afectada financieramente en sus costos. A pesar de la controversia, debido a las condiciones fiscales actuales, se aprobó por mayoría beneficiar a las micro y pequeñas empresas con ventas hasta de 1.700 UITs anuales, es decir, 6.715.000 soles, lo cual tiene un costo fiscal de 0.02 del PBI, involucrando al 95% total de contribuyentes. Hemos recibido opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue una opinión favorable, y que sugiere hacer ajustes que han sido incorporados en su mayoría en el texto sustitutorio. También del Ministerio de la Producción, que manifiesta también una opinión favorable y que habla de, obviamente, el tema de mejora de la productividad del capital de la MIPE al tener mayor liquidez. Y también de la Cámara de Comercio de Lima, señalando que incrementa la liquidez y la competitividad de las empresas beneficiarias. Solo como referencia, estamos hablando de un número importante de pequeñas empresas, de MIPES en general, que son formales, que representan el 99.4% de las empresas formales. Es microempresa y pequeña empresa, como vemos en la estructura. Casi todas son microempresas. Lo mismo, el crédito. En general vemos que hay un incremento de MIPES deudoras
y con montos de endeudamiento que han ido en incremento en los últimos años. Hay una morosidad en el sistema financiero que se debería resolver y podríamos darle liquidez para ayudar a evitar esa morosidad y evitar los cierres empresariales, ¿no? Como mencioné, la morosidad en el pago del IGB se da principalmente al vencimiento del pago tributario, que es cuando se emite la factura, digamos, pero luego las pymes suelen ponerse a buen recaudo casi al siguiente mes. Hay una morosidad del 9.9 en el caso de las microempresas y de 6.8 en el caso de la pequeña empresa, ¿no? La iniciativa sí favorece entonces a pequeñas empresas para facilitarle el pago a tiempo. Algunos aspectos favorables que vale la pena mencionar. La postergación del IGB por 3 meses justifica en la medida que alivia financieramente a las empresas. Alivia a la MIPE a reducir su morosidad con la SUNAT y no afectará al capital de trabajo cuando realice ventas al crédito, dinamizando su producción y su economía en general. También facilitará la formalización de las empresas de pequeña dimensión, a reducirse los costos de financiamiento y desincentivando la evasión. El pago del IGB, una vez que sea efectivizado, la cancelación de la factura supone mayor liquidez para la MIPE, ya que no recurrirá a créditos ni utilizará su capital de trabajo para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, aumentando su competitividad, al darle el plazo de pago hasta en 3 meses, ¿no? En síntesis, favorece y facilita la formalización de la economía, reduce la evasión, mejora el flujo de caja de las micro y pequeñas empresas a reducirse los requerimientos de financiamiento de capital de trabajo al postergarse el plazo para efectuar los pagos del IGB y reactivará la economía y viabilizará el crecimiento empresarial al favorecer las ventas al crédito. También impulsa el crecimiento de las empresas de pequeña dimensión al canalizar recursos destinados a tributos hacia fines productivos y reducirá costos administrativos de recaudación a la SUNAT porque será trimestralmente. El costo fiscal de la propuesta se estima en 0.2 del PBI. Esto es el sustento como miembro y presidenta de la comisión, pero quisiera dar mi opinión ya en el lado personal y creo que apoyada por mi bancada. No hemos puesto esto en el dato porque hubo un voto en minoría que vale la pena mencionar, que hubo una buena parte de la representación que apoyó ese voto en minoría, en el cual sí había una preocupación del costo fiscal que esto implicaba. Que se entienda bien, esto es un gasto fiscal, esto significa reducir ingresos, no solamente en el tiempo corto, inmediato, de un trimestre o como se está planteando, sino que es un gasto permanente. Y por otro lado, también se debe entender que esto genera como gasto fiscal un impacto en la caja que evidentemente en situaciones como la estamos contemplando podrían aminorarse si lo manejáramos con un procedimiento más paulatino de trabajo. Creo que si pudiéramos escuchar el debate, vamos a ver las opiniones que hay al respecto, porque creo que es una muy buena norma, vuelvo a insistir, porque facilita a las MIPES realmente su sostenibilidad en el corto plazo, básicamente le da capital de trabajo, pero también tenemos que ver cómo hacerlo de una manera que no afecte las finanzas públicas. Con eso me quedo, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene el uso de la palabra el congresista Mantilla Medina, presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, hasta por 10 minutos. Señora presidenta, a través suyo me dirijo a todos los colegas congresistas del Pleno a efecto de sustentar el dictamen de la Comisión de Producción, que a diferencia de la Comisión de Economía, este dictamen ha sido aprobado por unanimidad por todos los congresistas que conforman la comisión. El dictamen recaído en el proyecto de ley número 17-2016-CR fue presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular por la iniciativa del congresista Miguel Ángel Torres Morales. En cumplimiento justamente del artículo 59 de la Constitución Política del Estado,
y el artículo 1 de la Ley 28015 sobre promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, esta propuesta legislativa, señora Presidenta, tiene como finalidad otorgar un tratamiento tributario especial y equitativo para las MIPES a fin de brindarles una mayor liquidez, incentivar su formalización para que logren una mayor competitividad en el mercado. Nosotros somos conscientes que las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones que genera la SUNAT. Una de ellas es justamente el cumplimiento con los pagos del impuesto general a las ventas que se tiene que realizar en forma mensual, independientemente hayan cobrado o no las facturas que se emitieron el mes anterior. El IGB es un impuesto indirecto que se aplica al valor agregado generado en cada eslabón del proceso productivo y comercial hasta que llegue al consumidor final, por lo que es posible deducir el IGB pagado por las empresas en las etapas anteriores del proceso productivo, generando al final el crédito o débito fiscal según corresponda. En la práctica, señora Presidenta, es común que las facturas se pagan no en la fecha que se vende el producto, se entrega la factura, sino que los plazos muchas veces superan los 30 días, 60 días y hasta 90 días, lo que ocasiona un desfase entre las facturas pagadas por las empresas y las cobradas en el mismo periodo. Ello ocasiona lo que nosotros denominamos un costo de oportunidad, debido a que las empresas tienen que disponer recursos propios e inclusive hasta endeudarse en las entidades financieras a efectos de cumplir con el pago del tributo. En el caso particular de las MIPES, el cumplir con las obligaciones tributarias de manera oportuna les genera una severa afectación a su flujo de caja porque tienen que disponer muchas veces capitales que lo pueden tranquilamente derivar para su proceso productivo. En ese sentido, esta propuesta de ley busca que las MIPES puedan cumplir de manera adecuada sus obligaciones tributarias en el pago del IGB, manteniendo la liquidez necesaria para desarrollar todas sus actividades. Dejamos en claro, señora Presidenta, que tomando en cuenta el año fiscal, el Estado no dejará de percibir el impuesto, ya que estos, de aplicarse, solo se pagarán en forma diferida, que es el propósito de este proyecto. Si bien el costo de oportunidad lo tiene que asumir el Estado, ello también significa, señora Presidenta, que solo una postergación por un plazo máximo de 3 meses, que en el mediano plazo incluso esto se puede revertir porque generaría una formalización y mayores ingresos para el Estado. Es decir, los micro y pequeños empresarios van a tener más ventas, por lo tanto, más impuestos para el Estado y, por lo tanto, el ingreso total va a ser mayor. Esta propuesta, señora Presidenta, se debe analizar también desde una perspectiva de formalización de las empresas, pues en la actualidad, en especial las MIPES, no declaran necesariamente todas sus ventas. Con este mecanismo, al no tener que pagar de manera inmediata las facturas no cobradas, se declaran, pero se cancelarán solamente en forma diferida. En ese sentido, la norma propuesta facilitará la utilización de los recursos financieros con el propósito de crecer empresarialmente y poder producir y o vender más y, por lo tanto, pagar más impuestos en el mediano plazo. Finalmente, señora Presidenta, por estas consideraciones, me permito solicitar a la Asamblea en pleno la aprobación de la norma propuesta, la que permitirá dar un paso importante para que las empresas no pierdan su capital de trabajo, que es la condición necesaria para continuar con el proceso productivo y de generación de empleo y servicios, aprovechando las oportunidades de negocios. Es todo cuanto puedo señalar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mantilla Medina. Habiendo concluido ya las intervenciones de los dos presidentes de comisión, vamos a dar el uso de la palabra a los congresistas para iniciar el debate. En primer lugar, está apuntado el congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular. Yo les agradecería que los congresistas que quieren intervenir en este tema se vayan apuntando, porque si no, luego cerramos el debate y se van luego Bruce Montenegro, Olaechea Cancio, Paloma, Choquehuanca, Edu, Letona, Segura. Correcto, luego seguimos apuntando. Lescano.
Del Castillo. Está apuntado. Gracias. Por favor, congresista Miguel Torres, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. 27 de octubre de 2016. Señora presidenta, que quede en la historia del Congreso de la República que luego de una serie de parlamentos donde la agenda estuvo dictada desde el Ejecutivo en aras de los intereses de las grandes empresas, hoy será la fecha en la que este poder del Estado retome la agenda MIPE en nuestro país. Y es que muchos de quienes estamos el día de hoy en el Parlamento nos vimos motivados a ingresar a la política para contribuir con un granito de arena, corrigiendo aquellos errores que como ciudadanos de pie observamos y soportamos de manera constante. Aquellos errores que a veces comete el Estado con pretextos como el de proteger la caja fiscal. Legislar sobre materia institucional, marco democrático, roles de los poderes del Estado, entre otros, claro que es importante. Pero no debemos olvidar, presidenta, que es también nuestra responsabilidad legislar ayudando a las personas para que puedan desarrollarse, ayudando a los emprendedores para que puedan alcanzar sus objetivos, ayudando a nuestros jóvenes para conquistar sus metas. Hoy retomamos la agenda MIPE con un acto de justicia, devolverle a los emprendedores del país el oxígeno que les fue arrebatado y que evidentemente, señora presidenta, necesitan para crecer. Hoy queremos devolvérselo. Y es que durante años hemos escuchado cómo algunos políticos se llenan la boca respecto a la importancia que representan los emprendedores en nuestro país, pero que al momento de proponer acciones concretas simplemente brillan por su ausencia. Tras cerca de 100 días de trabajo con congresistas de distintas bancadas, puedo asegurar que este Congreso está compuesto por políticos que no dejarán de estar presentes en la toma de decisiones que favorecen a quienes más lo necesitan, de hacer que finalmente las leyes conversen con la realidad. El proyecto de ley de IGB justo corrige una terrible realidad, pues propone que el pago del IGB sea efectivo cuando se cuente con los recursos para ello y no de manera adelantada. Esa realidad es injusta y es necesario cambiarla. A ningún empresario de las más de 1,5 millones de MIPE formales y para aquellos otros millones que anhelan estar en la formalidad, les es ajeno este problema. La ley de IGB vigente les obliga a pagar el impuesto de manera mensual. Tiempo adicional. Presidenta, solicito el tiempo de 10 minutos de autor del proyecto. Tiene 5 minutos. A ningún empresario de las más de 1,5 millones de MIPE formales y para aquellos otros millones que anhelan entrar en la formalidad, les es ajeno este problema. La ley de IGB vigente les obliga a pagar el impuesto de manera mensual. Apenas se emite la factura, en estricto dentro de los primeros días del mes siguiente, sin preocuparse de que el emprendedor haya o no recibido el pago de parte de su cliente. Es decir, las MIPES tienen que pagar a SUNAT cuando aún no tienen el ingreso por el que deben tributar. De lo contrario, la SUNAT iniciará una ejecución coactiva imponiéndole multas e intereses. Mirando así las cosas, es evidente que hemos perdido la noción de las cosas y es que el Estado fue creado al servicio de los ciudadanos y no al revés.
Esto es algo que debemos recuperar. Soy consciente de que cada uno de los congresistas de este Parlamento ha dedicado tiempo a analizar el problema descrito y que muchos se han interesado en comprender la iniciativa. Debo reconocer el trabajo realizado en la Comisión de Producción, en donde de manera unánime aprobaron la iniciativa, y la Comisión de Economía, donde se complementó la misma. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de atención que el Pleno concita en la población a efectos de compartir un pequeño video de 2 minutos donde se explica de manera didáctica y sencilla los alcances de esta iniciativa de ley. Pido su permiso, presidente, y la tolerancia de mis pares para que podamos revisarlo. ¿Qué es IGB Justo? Pedro es un empresario textil que ha trabajado muy duro durante años. Finalmente, ha conseguido venderle sus productos a una gran empresa. Pedro se esfuerza mucho y en solo unas semanas ha logrado entregar su producto y su factura a su cliente. La gran empresa recibe e indica a Pedro que le pagará en un plazo de 90 días. Pedro está en problemas. Solo ha pasado unos días y la SUNAT le exige el pago del IGB de la factura que aún no le ha sido cancelada. Pedro tiene 3 opciones: escaparse de la SUNAT sin poder dormir tranquilo, solicitar un crédito que nunca se lo dan o que le cobran tasas de más del 40%, o dejar que la SUNAT le embargue e imponga multas. El problema es que en cualquiera de las 3 alternativas, Pedro deberá cerrar su negocio. Por eso proponemos IGB Justo, para que las micro y pequeñas empresas tengan un plazo de hasta 3 meses para cancelar el IGB. Esta prórroga sería para las micro y pequeñas empresas, aquellas definidas hace muchos años por la ley. De acuerdo a esta norma, microempresa es quien factura 150 UITs, casi unos 600.000 soles. Y para la pequeña, que factura 1.700 UITs, casi 7 millones de soles. Montos que, si bien pueden sonar altos, en realidad no lo son, pues solo una pequeña parte es la ganancia del emprendedor. Solo para tener una idea, el promedio de las grandes empresas en el Perú facturan 115 millones al año. Una pequeña, tan solo hasta casi 7 millones de soles. ¿Por qué solo IGB Justo para las MIPES? Porque nuestra Constitución, en su artículo 59, establece que el Estado debe apoyar a la micro y a la pequeña empresa en su desarrollo. Claro, lo que estamos haciendo es igualar la cancha, dando verdaderas oportunidades a las MIPES de nuestro país. ¿Qué es IGB Justo? Pedro. Puede continuar, congresista. Gracias, presidenta. Quiero incidir en un aspecto gravitante, y es el hecho que esta norma esté dirigida a la MIPE, a la micro y pequeña empresa, y no a la totalidad de las empresas. Pues tal como ha sido señalado, no debemos desconocer que el Estado, por orden expresa de la Constitución, debe promover a la MIPE. Y es que estoy seguro que los constituyentes fueron conscientes que en un libre mercado es imposible que la MIPE tenga posibilidades de desarrollo sin que el Estado apoye su crecimiento. Estamos, señores, igualando la cancha. Queremos MIPES competitivas, MIPES exportadoras, MIPES que conquisten el mercado en el mundo, pero para ello debemos darle las herramientas para hacerlo. Queda claro que en los últimos años
Todos hablamos de la búsqueda de la formalización y ello, por supuesto, es bueno. Pero debe también quedar claro que esto no lo lograremos si mantenemos normas injustas que imposibilitan el desarrollo de los emprendimientos. Como hemos dicho, hoy, Presidenta, solo iniciamos la agenda MIPE, pues esta no se reduce a este primer acto de justicia que esperamos aprobar. Comprende mucho más, buscando atender la necesidad real de seres humanos, de personas de carne y hueso, como María, confeccionista de gamarra, Ismael, taxista que a diario trabaja más de 12 horas, Rubén, imprentero expulsado del centro de Lima, Rosa, emolientera perseguida por los serenos, Carlos, quien vendiéndole al Estado debe esperar en muchos casos más de 90 días para que le paguen. Hoy, Presidenta, legislamos para quienes nos encomendaron la labor de estar en este Parlamento. Gracias, Presidenta. Gracias. Congresista Miguel Torres, tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Brus. Gracias, Presidenta. Presidenta, como eje central del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio está en formalizar a las pequeñas y microempresas, en incorporarlas en la economía formal. 75% de nuestra economía es informal. En Chile, 30% de la economía es informal. Y somos países vecinos. La diferencia está, en efecto, en un sistema tributario que tiene tasas altísimas, lo cual genera una alta tendencia a la evasión, y un sistema por el cual se le exige, sobre todo a las pequeñas y microempresas, que paguen su IGB antes de que ellos lo cobran, lo cual lo descapitaliza, les quita capital de trabajo y es un incentivo más para estar en el lado informal de la economía. Esto es así, Presidenta, desde los años 90, desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, cuando se reestructura el sistema tributario en el país, para bien en muchos casos, pero viene desde ahí, hace 25 años. Algunos dicen cambiemos esto hoy. Eso que ocurrió hace 25 años, hagámoslo hoy día, de un solo porrazo. Bajemos el IGB también de un solo porrazo. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué importa la caja fiscal? La caja fiscal, ¿a quién le importaba antes? ¿Acaso produce algún problema que la caja fiscal se revienta? ¿No hemos vivido ya lo que significa la hiperinflación? ¿No significa acaso que tenemos claro que el manejo fiscal tiene que ser hecho de manera responsable? Por eso es que nosotros que planteamos la reducción del IGB como parte del mecanismo de formalizar pequeñas y microempresas, lo estamos haciendo gradualmente. Gradualmente. Y eso es lo que queremos hacer con el IGB justo. Implementarlo, pero gradualmente. Eso es lo responsable. Lo otro es demagogia. Si hoy planteamos, bajemos el IGB 3 puntos, implementemos el IGB justo a partir de hoy día, el déficit fiscal se eleva a cerca del 5 al 6%. Este tema del IGB justo, colegas, cuesta al año 1.114 millones de dólares, 1.114 millones de soles. Un punto del IGB es 1.800 millones de soles. Es un poco de plata. Es un poco de plata que no podemos darnos la irresponsabilidad de implementarlo así, a rajatabla, en algo que, si bien es justo, tenemos la obligación de manejar la caja fiscal de manera responsable. De tal forma que nosotros estamos de acuerdo, y lo hemos estado en la Comisión de Economía con esta iniciativa, porque está en nuestro plan de gobierno. De lo que estamos en contra es que esto sea implantado de manera total en el primer día. Un minuto para concluir. Tiene que tener una gradualidad. Por eso es que, así como nosotros planteamos que el IGB sea reducido en 3 años, planteamos también que este tema del IGB justo sea implementado en 3 años, con reducciones
que vayan año a año, con etapas que vayan año a año, para que se pueda implementar y llegar a cambiar eso que hace 25 años funciona en la economía y que en 3 lo podríamos rectificar. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Galarreta. Congresista Lucho Galarreta, tiene 1 minuto de interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. A través suyo, presidente, quería preguntarle al congresista Bruce por qué ha comparado el disminuir un punto del IGB con la propuesta que ha presentado Fuerza Popular. La pregunta es, ¿eso que va a costarle al fisco disminuir un punto del IGB es permanente? Porque lo elimino un punto del IGB. Lo que se plantea en la propuesta de Fuerza Popular no es un tema que va a ser permanente, es un tema de flujo de caja que dentro de unos meses que va a empezar a pagarse o a cobrarse el IGB conforme se paga, ya no queda ese hueco, porque yo creo que estamos confundiendo lo que es un costo con un tema de caja o de liquidez, si vale el término. En todo caso, le traslado esa pregunta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra, congresista Bruce. Gracias, presidenta. Y le voy a pedir un minuto adicional para poder contestarle con la congresista Galarreta. En el tema de cuando uno habla de caja fiscal, no hay diferencia entre costo y gasto. No hay diferencia entre costo o caja. Es, ¿entra a la caja o no entra? Así de sencillo. Este IGB justo, si lo implementamos hoy día, significa que el próximo año a la caja fiscal no van a entrar 1.114 millones de soles. Es así. Llámale costo, llámale gasto, llámale flujo, no entra a la caja fiscal. Y eso genera déficit, que es lo que todos queremos evitar, ser irresponsables en el manejo de la caja fiscal. Por eso, presidenta, nosotros estamos de acuerdo, está en nuestro plan de gobierno, está en el sentido que el gobierno quiere para que se formalicen las empresas. Pero insistimos que esto tiene que ser hecho gradualmente en 3 años. El congresista Miguel Torres me pide la segunda interrupción, presidenta. Congresista Miguel Torres. Muchas gracias, congresista Bruce. Muchas gracias, presidenta. Qué bueno que estemos de acuerdo en que esto es algo necesario. Lo único que sí no puedo dejar de pasar es el hecho de que nos estén llamando demagogos por hacer algo que en realidad es ajustar a lo coherente, a lo que exige nuestra micro y pequeña empresa para salir adelante. Solamente quiero compartir con ustedes un dato. ¿Saben qué cosa es demagogia? Demagogia es que existan 185 instrumentos, dentro de los cuales hay 49 programas que se sobreponen en 12 entidades sectoriales distintas del gobierno, en donde ejecutan un presupuesto, y escuchen bien, y esto sí es gasto, esto no es un costo temporal, de 9.300 millones en programas, instrumentos que se sobreponen y que solo benefician a un pequeño grupo de micro y pequeños empresarios. Lo que nosotros estamos proponiendo es dar un beneficio transversal que objetivamente ayude a la totalidad de las MIPES en nuestro país. Puede continuar, congresista Bruce. Gracias, presidenta. Mis colegas son testigos que yo no he usado la palabra demagogo en ningún momento. No la he usado antes. Ahora sí digo que es demagogia el pretender implementar esto que estuvo vigente durante 25 años y querer tirárselo abajo de un solo porrazo. Eso no es económicamente responsable. Nosotros estamos de acuerdo con la medida, creemos que perfectamente se puede implementar esta medida para que llegue al 100% de las empresas. Planteamos que sea gradual para algunas que facturen 300 UIT el primer año, para que facturen 800 UIT el segundo año y para que lleguen a las 1.700 UIT el tercer año. Cosa que en 3 años habremos corregido una situación que durante 25 años han tenido las microempresas de manera injusta. Eso se puede hacer sin generar ningún desbarajuste en la caja fiscal, así como estamos planteando la reducción del IGB paralelamente. Fuerza Popular, presidenta, nos criticaba. Tiempo adicional para congresista Bruce. Nos criticaban que un punto del IGB costaba 1.800 millones. ¿Cuántas carreteras, cuántos colegios, cuántos hospitales se podía hacer con eso? ¿No lo hemos escuchado aquí en este hemiciclo lanzar esos argumentos? Bueno, esto cuesta 1.114 millones. El argumento podría ser exactamente el mismo.
pero no es así. Estoy de acuerdo en que hay que hacerse, porque es injusto, pero hagámoslo responsablemente. Por eso nosotros planteamos que esto sea aprobado, pero que sea implementado en 3 etapas, para que en 3 años ese mayor gasto, costo, como le quieran, fiscal, ese hueco fiscal pueda ser absorbido de manera responsable. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Presidenta, colegas congresistas, el 98% del sistema empresarial en nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas. De ahí, el 66% son micro y pequeñas empresas manejadas por mujeres, que quiebran antes del año justamente por dificultades de este sistema como las que se plantea la solución ahora en este proyecto de ley que en la Comisión de Producción fue aprobado por unanimidad porque se analizó caso por caso, sector por sector. Porque un caso es el sector calzado, el sector producción, el sector de pequeños agricultores, de servicios como taxistas, N casos. Esto es vital, pero tenemos que reconocer en nuestros sistemas deficiencias e injusticias que pasan contra nuestros micro y pequeños empresarios. Grandes cadenas nacionales e internacionales reciben hoy el producto y no solamente no lo pagan a los 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses, cuando ese producto pudo haber sido alimentos, pudo haber sido calzado, pudo haber sido confecciones. Esta ley va a permitir, por lo menos en 3 meses, ajustar ese flujo de caja para mejorar la liquidez, para mejorar el capital de trabajo, pero sobre todo para que ese pequeño empresario tenga más posibilidades de venta en este sistema empresarial todavía injusto. Yo me pregunto, ¿y en estos casos interviene Indecopi para buscar la justicia para estos microempresarios? Por supuesto que no. Otro tema fundamental es la intervención y la participación del área de desarrollo económico local en las municipalidades, que pueden ayudar perfectamente a la capacitación, al asesoramiento y al manejo de caja de estos pequeños negocios, para que no solamente pasen el año, sino sean exitosos y vayan creciendo en esta cadena productiva. Y un punto fundamental: si queremos mayor formalización, aquí la SUNAT juega un rol preponderante. Esa SUNAT que cierra locales debe pasar a ser una SUNAT que acompaña, que asesora, que promueve y sobre todo que justifica todas aquellas fallas que han permitido antes y que ahora se deben corregir, porque la tributación es para todos y no solamente para los pequeños negocios cuyos negocios se cierran todos los días. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Antes de dar el uso de la palabra al siguiente orador, queremos saludar a los coroneles y tenientes coroneles del Ejército Peruano que hoy nos honran con su visita y acompañados del congresista Cheput y del congresista Tubino por el bicentenario del natalicio del coronel Francisco Bolognesi, que se cumplirá casualmente ya el 4 de noviembre. Hay 2 mociones que se van a leer en la tarde, pero ya hacemos el saludo. También está el congresista Donaire a nuestros valerosos miembros del Ejército y diciéndoles que esta fecha está siendo recordada aquí en la representación nacional. Muchísimas gracias y bienvenidos. Tiene el uso de la palabra congresista Pedro Laechea. Tiene uso de la palabra el congresista Mario Cancio. Gracias, señora presidenta. En realidad, pareciera de que la desesperación por un protagonismo nos hace emitir algunas normas o iniciativas legislativas. Hace un tiempo atrás se ha otorgado facultades legislativas al Ejecutivo. Básicamente, en este aspecto, sobre el eje económico, dentro del cual un rubro importante era precisamente el apoyo y la promoción de la micro y pequeña empresa. A estas alturas yo creo que del Ejecutivo ya deberíamos tener
algunas ideas y propuestas para ejecutar precisamente ese apoyo y esa promoción de la microempresa. Sin embargo, ahora se nos presenta una norma que a nuestro entender no es tan sustancial en cuanto a ese apoyo y promoción de la microempresa. Yo creo que incluso deberíamos esperar que el Ejecutivo haga sus propuestas para tener una idea clara de cuál va a ser el apoyo sustancial de la microempresa. Porque la microempresa, la pequeña empresa y aún la mediana empresa lo que necesita es financiamiento directo, blando, a bajo costo. Necesita tecnología, que no la tiene, necesita mercados. Y eso es lo sustancial que debe apuntarse. En esta norma lo que vemos es que pareciera que está direccionado a beneficiar a un pequeño grupo que contrata básicamente con el Estado. Porque todos sabemos que las empresas dentro del mercado, en mayoría, ¿no?, solo facturan cuando se le pague. Nadie factura si no le pagan. Así de sencillo. Solamente cuando se contrata con el Estado es cuando uno le exige facturar para que tramiten el pago. Y solamente en ese caso va a ser aplicable esta norma. Ahora, bueno, extremadamente de repente, algunos consorcios económicos grandes que den su contrata a las microempresas, ¿no?, que les pongan esa condición, que es un mínimo número en todo caso si es que existiese. Pero el tema central aquí es de que una medida como esta, al final de cuentas, que no va a ser sustancial en el apoyo y la promoción de la microempresa, solamente va a generar una distorsión en el manejo de la caja fiscal. Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es preocuparnos por implementar medidas que realmente... Tiempo adicional, por favor. Me está pidiendo interrupción el congresista Mulder. Interrupción del congresista Mulder. Presidenta, el presidente de la pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias ha señalado recientemente que más de 300.000 pequeñas empresas en nuestro país se cierran cada año. 300.000 pequeñas empresas se cierran cada año. Y la verdad, presidente, es que aquí debería haber más bien un cálculo que determine qué hubiese ocurrido si esas microempresas no cerrasen, a efectos de que estos dineros que pueda generar se incorporen justamente al Tesoro Público. O sea, el cálculo no debe ser, por su intermedio, presidenta, al congresista Bruce, el cálculo no debe ser cuánto es lo que va a dejar de percibir la SUNAT ahora con esta ley, sino cuánto es lo que deja de percibir todos los años la SUNAT justamente por imperio de esta ley, en la medida en que si no existiese, habrían más empresas que hubiesen podido tener la posibilidad de continuar su actividad económica y no terminar cerradas por el imperio de lo que está en estos momentos modificándose, y esos ingresos sí se hubiesen contabilizado como ingresos mayores. De manera entonces, presidenta, que lo que yo creo es que el cálculo en consideración de lo que debe significar lo que vamos a incorporar al hacer esta prórroga es lo que verdaderamente va a permitir que haya una auténtica formalización de todas estas empresas que, de las 300.000 que se cierran cada año, por lo menos la mitad de ellas podrá sobrevivir y eso significará mayores ingresos al Tesoro. Gracias por la interrupción. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Cancio. Pidiendo una segunda interrupción. Congresista Bruce. Gracias, presidenta. Sí, es verdad, muchas microempresas cierran año a año, pero no es exclusivamente por el tema del IGB, de ninguna manera. Cierran por muchas otras razones. Por ejemplo, el tener que endeudarse a tasas de interés que a veces superan el 100% para poder comprar sus insumos, y eso las ahorca. No es solo por este tema. Pero además señalar que así como cierran 300.000 empresas, se incorporan miles de empresas más, año a año. Así que por ahí no va el cálculo. El cálculo va en cuánto es que esta reducción o esta demora en el pago del IGB afecta a la caja fiscal en un universo
que es más o menos constante entre las empresas que salen y las empresas que entran. Y ese costo fiscal es real, no es ficticio, es un costo permanente. De tal forma que el tema ese de que cierran empresas, sí, Presidenta, cierran, pero por muchas otras razones también, no solamente esta. Continúe, congresista Cancio. Bien, sin que esto quiera decir que nosotros nos opongamos a la medida, la cuestión es objetivizar las cosas. Y cuando hablamos de empresas que están alrededor de un movimiento de 1.700 UIT, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Son de empresas que mueven $500,000 de soles mensuales. ¿Una empresa que mueve $500,000 de soles mensuales va a tener problemas de liquidez? Yo no creo, sinceramente. Más ajustado estaría la norma direccionada a empresas que están alrededor de las 300 UIT, que sí, de repente, que son unos 85,000 soles mensuales, podrían tener algunos problemas de liquidez. Perfecto, hasta ahí puedo entender. Pero ¿qué microempresa tiene posibilidades de contratar con el Estado? Son muy pocas. Entonces, ¿quiénes contratan con el Estado? Empresas que tienen mayor volumen, estas de 500,000 o $500,000 de soles, sí, accede. Entonces, esas van a ser las beneficiadas. Entonces, ¿estamos apuntando realmente al beneficio de la micro y pequeña empresa? Un minuto adicional. Yo creo de que sencillamente esta norma no es tan sustancial. Sin embargo, bueno, puede generar algún beneficio, pero en todo caso, el planteamiento que se ha hecho, colega, de que sea gradual, sería mucho más positivo. Pero, en esencia, yo quisiera ver planteamientos que se vayan directamente a la raíz, que le den crédito directo, blando, a la microempresa, que le permitan tener tecnología de punta, que le permitan acceder al mercado. Son normas que estamos esperando y que, bueno, nosotros también las vamos a trabajar, pero que esperamos que el Ejecutivo cumpla su rol con estas facultades legislativas que se le ha otorgado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidenta. Me pide dos interrupciones el congresista Becerril. Congresista Becerril tiene el uso de la palabra. Gracias, colega Paloma. Gracias, presidenta. Colega que defiende que no se apruebe el proyecto de ley del IGB justo, tendríamos que decir a los micro y pequeños empresarios que este gobierno y también algunos representantes del Frente Amplio se niegan a que exista un IGB justo para los micros y pequeños empresarios. Creo que si no ha entendido la exposición tan clara, hasta con figuritas, entonces no lo van a entender, presidenta. Creo que demagogia es un gobierno que en campaña se pasó diciendo que van a bajar 3% el IGB y luego hablan de 1% y ahora ni siquiera ese 1% lo puede implementar. Acá, presidenta, hablan de gradualidad. Así está este gobierno, pues, presidenta, de gradualidad, donde no son capaces de hacer nada hasta el momento por el país. Sí, pues están esperando seguramente la gradualidad y el tiempo. A pesar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado de que va a sacar del entorno a los corruptos. Gradualmente los sacarán, pues, presidenta, en 5 años seguramente, porque hasta el momento no sacan a nadie. Entonces, presidenta, yo creo acá seamos claros. Congresista Becerril, Sí. La congresista Foronda está solicitando una interrupción por alusión. Y yo estoy en interrupción, presidenta. Sí, pero se trata de alusión. Presidenta, y yo estoy en Concluya. interrupción. Esto es al Por final, excepción. Sí, por excepción. Terminando la interrupción se le va a dar el uso de la palabra a la congresista. 60 minutos. Congresista, continúe. Que me reponga mi tiempo, por favor, presidenta. Entonces, yo creo que acá hay que ver qué bancadas están proponiendo
apoyar a esa parte del Perú emergente, esos ciudadanos compatriotas que con esfuerzo salen adelante y que este gobierno les niegue esa oportunidad. Seguramente ellos ya han acusado recibo de esta negativa. Acá esta bancada va a apoyarlos, Presidenta. Va a apoyarlos porque somos conscientes que para que el Perú salga adelante necesita que ellos se formalicen, Presidenta. Gracias. Congresista Foronda. ¿Cuál es la alusión? Sería importante poder definir, que manifieste cuál ha sido la alusión. Yo quiero dirigirme en representación del Frente Amplio. ¿Pero cuál ha sido la alusión que hizo el congresista Becerril? ¿Cuál fue? Por favor, y más que en entrar en un debate con el congresista por los términos utilizados, quisiera decidir y decir lo que nosotros hemos vivido en este proceso, cuya presidencia el congresista Mario, de la Comisión de Producción, y en mi condición de secretaria de la Comisión de Producción, que es donde originalmente se dio este proyecto. Quisiera mencionar que en el debate mismo para la aprobación del proyecto presentado por el congresista, simplemente se puso por delante el tema de los derechos de los microempresarios. Y como nosotros desde el Frente Amplio defendemos los derechos justos de los microempresarios. Gracias, congresista Foronda. Esa no es razón por la alusión. Muchísimas gracias en todo caso. Tiene el uso de la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, Presidenta. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Por su intermedio, quisiera manifestar a la representación nacional la importancia de aprobar el proyecto de ley de prórroga del pago del IGB para la micro y pequeña empresa denominado IGB Justo, de autoría del congresista Miguel Ángel Torres, y que además es parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Esta propuesta de establecer la prórroga del pago del IGB que corresponda a las micro y pequeñas empresas por 3 meses posteriores a su obligación de declarar, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, no generándose intereses moratorios ni multas, coadyuvará lo siguiente: a cumplir con el fin constitucional y el deber del Estado de promover el bienestar general consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú y el principio de igualdad tributaria consagrado en el artículo 74 de la misma Carta Magna, que implica que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentren en una misma situación económica y en forma simétrica o desigual a aquellos sujetos que se encuentren en situaciones económicas diferentes. Asimismo, se busca darles mayor liquidez, competitividad y facilitar la formalidad de las MIPES, ya que con la normativa actual existe un desbalance al tener que pagar el impuesto correspondiente de una factura que aún no ha sido cancelada, viéndose en la obligación de financiar el impuesto a otras empresas que otras empresas utilizan como crédito fiscal. Esto les resta competitividad a las empresas, ya que en la mayoría de casos no cuentan con el dinero suficiente para afrontar este IGB a pagar, lo cual tampoco incentiva su formalización. Esta iniciativa legislativa beneficiará a las empresas y al Estado, ya que se mejorará la recaudación por parte de la SUNAT, no afectando su capital de trabajo cuando realicen ventas al crédito, dinamizando su producción y la economía en general. Finalmente, se evitaría la generación del pago de intereses moratorios y multas por incumplimiento de pago del impuesto, que actualmente también agrava la situación económica de las MIPES. Por lo expuesto, señora Presidenta, contando con los dictámenes favorables de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, solicitamos a toda la representación nacional la aprobación de esta propuesta legislativa en beneficio no solo de las micro y pequeñas empresas, sino en beneficio del crecimiento económico de nuestro país.
Tenemos en nuestras manos una excelente oportunidad para decirle a nuestro país que estamos trabajando en medidas concretas para nuestro desarrollo. Para que concluya, congresista. Tenemos en nuestras manos una excelente oportunidad para decirle a nuestro país que estamos trabajando en medidas concretas para nuestro desarrollo, haciendo uso de nuestras facultades legislativas y en estricto cumplimiento del principio de reserva de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ana María Choquehuanca. Está en la lista de oradores, congresista Foronda. Señora Presidenta, es inaceptable que este tema se distorsione. Quiero dejar sentado que la bancada de Peruanos por el Cambio apoya el decreto ley presentado y de la autoría del señor Miguel Ángel Torres. Nosotros no estamos aquí para presentar distorsiones. Nosotros estamos aquí para consensuar, orden, para apoyar buenos proyectos para un sector que lo necesita. Todos sabemos que el Perú es un país de micro y pequeña empresa. Tenemos más de 5 millones que están luchando cada día para tener éxito en un mercado más competitivo. Las pymes, señora Presidenta, son claves para el desarrollo del país. Aportan al ingreso del país en 45% del PBI y generan más del 70% de empleo. Por tanto, es una obligación del Estado implementar mecanismos para promover el desarrollo de la pyme y que éstas sean cada vez más competitivas y que no solamente atiendan al mercado interno, sino que cada vez éstas puedan acceder también al mercado externo. Eso es lo deseable. Según la Central de Información Crediticia Sentinel, más de 2 millones de pymes cuentan con algún tipo de crédito en el sistema financiero. De ellos, más de medio millón de pymes tienen atrasos en sus pagos. Esta situación es corroborada por la misma SUNAT, dado que en el año 2015 el 45% de las microempresas y el 42% de las pequeñas empresas han incurrido en algún tipo de morosidad. ¿Interrupción? Me está pidiendo interrupción el señor Cancio, Presidenta. Tiene el uso de la palabra por interrupción, congresista Cancio. Gracias, señor presidente. El Frente Amplio está a favor, definitivamente, pero no podemos sencillamente hacer pasar una norma. No podemos hacer pasar una norma que es insignificante como si fuera un gran logro de apoyo a la micro y pequeña empresa. Pues no es gran cosa. Eso es lo sustancial. Ahora, si realmente quisiéramos apoyar a la micro y pequeña empresa, ¿por qué no aprobamos una norma que más bien obligue al Estado a pagar contra entrega con la factura? Porque ese es el problema central que estamos tratando aquí, ¿no? Así que seamos claros sobre lo que estamos planteando, ¿no? Muchas gracias. Para que concluya, congresista Choquehuanca. Otra interrupción de la congresista Mercedes Arauz. La concedo. Un minuto de interrupción, congresista Mercedes Arauz. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora congresista Choquehuanca. Exactamente. Quiero poner en claro que en la Comisión de Economía todas las bancadas apoyaban este proyecto de ley. Lo que sí hubo una minoría, que fueron todas las bancadas, menos Fuerza Popular, que planteaban la gradualidad. Porque la gradualidad también implica responsabilidad. La gradualidad contempla la necesidad de justamente establecer lo que plantea la norma, que es una norma que facilita la vida de las pequeñas empresas y las microempresas, contemplando las microempresas en la etapa inicial, pero posteriormente irse ampliando a las que van conforme son más grandes. Y esa gradualidad le evita tener un problema fiscal al país. Con un problema fiscal, las micro y las pequeñas empresas son inviables también. Tenemos que encontrar esos balances para que haya justicia también para hacer el ejercicio. Por eso digo, hubo 2 propuestas en la Comisión de Economía y que en esas 2 propuestas queda claramente esa mirada. Si queremos el mismo objetivo, hagámoslo bien, hagámoslo juntos, de una manera que sea viable también nuestra caja fiscal, porque esto sí es un costo permanente que se va pateando a lo largo del tiempo. Gracias, congresista. Puede terminar la congresista Ana María Choquehuanca.
La situación crediticia que vienen registrando las MIPES, señora presidenta, evidencia un gran problema de liquidez que no puede estar ajena a las prioridades de atención por parte del Estado. Debemos plantear soluciones que permitan dar un respiro financiero a la PYME hasta que hagan efectiva la cobranza de sus ventas hasta un máximo de 90 días, como es el espíritu del dictamen de proyecto de ley que estamos debatiendo. Pero también sugiero, señora presidenta, que este importante beneficio se aplique de manera que promueva progresivamente a las empresas que emitan comprobantes electrónicos. Eso potenciaría el impacto formalizador por otro lado. El Ministerio de la Producción manifiesta en su opinión técnica que este proyecto de ley, señora presidenta, que las pymes hacen efectivo el pago del IGB muchas veces sin el debido cobro de las ventas, situación que agudiza su limitada capacidad financiera, obligando a la pyme a recurrir al endeudamiento bancario de corto plazo, cuyas tasas de interés, como todos sabemos, son tasas leoninas e impagables, son altas y muchas veces escapan a las posibilidades financieras de la pyme. Esta situación disminuye las utilidades programadas, le resta competitividad y pone en riesgo su continuidad en el mercado. No queremos, señora presidenta, que la SUNAT siga siendo el cuco, el gendarme de las pymes. Precisamente estamos trabajando políticas que van a cambiar su imagen por una SUNAT más amigable, más accesible, más justa. El Estado, en una economía social de mercado. Tiempo adicional. El Estado en una economía social de mercado, a través de sus distintas entidades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, debemos plantear soluciones a estas situaciones anómalas del mercado, que ponen en desventaja y riesgo la vigencia de las empresas más pequeñas. Por tanto, el planteamiento del presente proyecto de ley del IGB justo facilita el pago del IGB, constituye también un incentivo para la formalización de las pymes y acceso de ventas al Estado, que es lo más deseable y lo esperado por la pyme peruana en este momento. Ciertamente, hoy tenemos una gran oportunidad, la de mirar de frente a la pyme y no de espaldas como siempre se hizo. Nuestro gobierno se ha fijado como meta prioritaria la formalización de nuestra economía, lo que implica grandes beneficios para la pyme. Solo tengamos en cuenta una aplicación gradual que no perjudique la caja fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Choquehuanca. Tiene el uso de la palabra el congresista Edu Vergara.